Buenas tardes a todos. Como bien os ha dicho David, mi nombre es María Pascual, soy arquitecta y soy directora BIM dentro de C95 Creative. Se llama la ponencia de la línea al modelo porque yo creo que al final lo que vamos a hablar es en torno de la formación y me gustaría que vierais un poco cómo C95 ha hecho su paso desde la línea, de trabajar en CAD, a todo su trabajo dentro del BIM y hasta dónde hemos llegado y las necesidades que eso nos ha ido requiriendo a lo largo del camino. Euramicasa es una empresa que nace en los años 70, es una empresa pequeña dedicada a la venta inmobiliaria, la gestión de inmuebles, arquitectura, interiorismo, y en el año 2015 surge la necesidad de hacer un cambio, de generar una marca que se llama C95, que es el actual C95, por un poco la forma de trabajar. La forma de trabajar dentro de la empresa cambia. Nos pasamos a BIM, la forma de trabajar también cambia en cuanto a que tenemos una gestión mucho más completa y mucho más compleja dentro de los edificios. Entonces, pues era necesario ese cambio con respecto a Euramicasa. C95 nos dedicamos principalmente como actividades a la arquitectura y al diseño de interiores. Hacemos proyectos llave en mano. Os he dejado esta arquitectura, esta procurement, también hacemos muchas veces la parte de gestión de compras de nuestros propios proyectos y he dejado un C95 puntos suspensivos porque creo que en los próximos meses, años, no tardando, generaremos un nuevo apartado dentro de esa marca por la necesidad que hablábamos antes de formación, de consultoría, un poco de esos extras de los cuales ahora hablaremos. Un poco para situarnos, y sé que no es muy conveniente empezar una charla dentro de un entorno BIM con un 100% CAD, pero creo que es bastante importante que nos situemos en dónde estábamos en el punto de partida. Esto es un ejemplo, como podía haber cogido cualquier otro, de una planta de nuestros baños, de un aseo común, de un edificio de un hotel en este caso. Entonces quería que vierais la necesidad para nosotros es importante gestionar toda esa cantidad de documentación. Para nosotros muchos de los aseos son diferentes dentro del mismo proyecto, entre obras por supuestísimo. Compro hasta el bote de los cepillos de dientes de mis obras, con lo cual son muchísimos elementos a gestionar y muchos elementos a meter dentro de BIM. ¿Por qué los tengo que meter en BIM? El objetivo final de todo este trabajo tan importante es poder aglutinar esto dentro de un ERP para poder hacer una futura gestión de compras. Si todo esto no estuviera metido en BIM, obviamente tendría una pata metida en el AutoCAD y eso es lo que tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se hacen planos, muchísimos planos, por ejemplo, de un aseo porque muchas veces los proyectos son fuera en el extranjero y eso nos impide tener un seguimiento diario y un seguimiento muy concienzudo. De esta manera limitamos la cantidad de errores dentro de nuestros proyectos, ¿vale? Partiendo de esto, decidimos que había que meterse de alguna manera dentro del mundo del BIM. ¿Cómo lanzarse? ¿Cómo dar ese primer paso? Pues decidimos que íbamos a pecho descubierto a BIM, a ver qué pasaba, y apareció este proyecto, que es el Hotel Sheraton en Kampala. Este proyecto para lo que nos sirvió dentro del estudio no fue tanto para hacer un proyecto de ejecución en BIM, sino un poco para marcar los flujos de trabajo dentro del estudio en un proyecto en BIM. Es decir, teníamos que acostumbrarnos a un trabajo en equipo dentro de un mismo archivo, el yo te quito, tú me borras, yo te muevo, todas estas cosas. Teníamos que conseguir los estándares de visualización dentro de esos proyectos que se acomodaran a nuestra forma de trabajar y este proyecto fue ideal para eso, ¿vale? Obviamente se alternó con AutoCAD porque había cosas que se nos escapaban de mano, sobre todo en los ritmos de trabajo del estudio normal, pero fue una buena prueba para poder arrancar. Como ese salieron muchos otros más, ¿vale? Pero quizás el más significativo era ese. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que dices, bueno, ¿cuándo suelto el CAD? ¿En qué momento deja de ser algo indispensable para mí y cuándo voy arrancando? Entonces, empiezan a entrar este proyecto. Este proyecto es 20% en CAD y 80% en BIM.
Es una vivienda unifamiliar en Marbella. Bueno, este proyecto era una reforma, entonces era un buen proyecto para meternos a saco con el tema del modelado en arquitectura y afrontar ciertos retos que hasta ese momento no habíamos tenido que afrontarnos, porque habíamos decidido quedarnos, digamos, en un modelo BIM bastante básico que nos ayudara a solventar ciertos problemas, pero no ir a pecho descubierto y sacar todos los problemas de una vez. Es una vivienda que se desarrolla en 2 plantas, tiene 2 sótanos independientes. La zona, digamos, del oeste tiene un sótano y la zona del este tiene otro sótano. La realidad es que, aunque fuera una reforma, cuando decidimos ver las actuaciones con el cliente, las actuaciones que tomábamos, pues básicamente nos quedaba la estructura y poco más. O sea que partíamos de pocos condicionantes. Uno de los grandes condicionantes que teníamos era el tema de esa entrada de luz. Había un hueco ya generado en el forjado que daba al sótano y entonces ahí se tenía que generar la zona de comunicaciones verticales principales de la casa. Aparte era la escalera principal, tú accedías a esa escalera desde la calle y entonces, bueno, pues había que darle un tratamiento un poco particular. Cosas que quiero que veáis en este proyecto es el nivel de detalle. Yo necesito, veréis, están en rosa, aunque va un poco rápido y ahora hablaremos de ello, los techos. Al ser una empresa de interiorismo, de diseño de interiores, pues todo tiene que estar como muy mimado al detalle. No me valen techos planos con fosa 4x4, pues esas cosas se restringen mucho y los techos suelen tener cierta complejidad, ¿vale? Entonces, como os decía, este proyecto hizo que nos tuviéramos que plantear 2 importantes problemas para nosotros que teníamos que intentar gestionar de la mejor manera posible. El primero fue la gestión de piezas. Como os decía antes, al hacer la parte de compra de todos los materiales de mi obra, una de las cosas importantes que me tengo que plantear desde el inicio del proyecto es aquellas piezas que son especiales. Especiales porque no tienen una forma regular, no son rectangulares. Especiales porque tienen una cara vista y 2 no vistas, porque tienen cantos pulidos, porque tienen ingletes, porque yo las tengo que comprar así. En este caso la vivienda está en el sur de España, pero cuando yo tengo que mandar la piedra a Arabia o tengo que mandarla a otra parte del mundo, no me puedo permitir que eso vaya y tengan que generar allí los cortes, ¿vale? Entonces tenemos que hacer los pedidos en España, en el estudio. Entonces, en este caso decidimos una manera de poder hacer todas estas piezas que era bastante manual. Me daba lo que yo necesitaba, pero tenía que hacer un trabajo detrás de cada uno de esos elementos bastante costoso, para decirle, pues, desde cuántas unidades había en obra, qué medida tenían, qué tratamiento era el especial que tenía esa pieza. Era bastante tedioso, pero bueno, salimos un poco adelante. En esta parte es donde influye el CAD. Nuestra memoria de carpinterías, obviamente, al hacer tanto trabajo mecánico, no era muy inteligente, no era muy BIM y era bastante manual, ¿vale? Entonces, bueno, salió y salió. Y otro gran problema para nosotros en este proyecto era el tema de la memoria de carpinterías, todo lo que es relacionado con carpinterías. Trabajamos muchas veces con puertas comerciales, obviamente, como todo el mundo, pero hay muchas veces que hacemos diseños especiales. Entonces, esos diseños especiales requieren por parte del estudio un nivel de detalle muy alto para que el ebanista o la persona que necesito que fabrique esa pieza sepa lo que yo le estoy mandando. En este proyecto, en este primer proyecto de 80-20, el modelado en 3 dimensiones lo teníamos controlado y era paramétrico y me daba mucha información. Pero mi problema ya no era la memoria de carpinterías en cuanto a descripción y ubicación de cada una de las puertas, porque a través de códigos y demás fue bastante sencillo, dentro de que se tomaron unas decisiones para el siguiente proyecto que no nos vinieron muy bien aquí, y es que la gente en obra le era bastante difícil identificar el número 25 en el plano y el número 25 en una tabla. Algo que a priori parece muy sencillo, pues no, era otra forma diferente de trabajar para ellos y nos equivocamos en ese sentido. Pero el tema de planos de taller, los planos A1-1, eso se nos iba de mano. En este proyecto no lo podíamos meter en Revit porque no habíamos llegado a ese nivel de trabajo como para poder
cómo poder afrontar esa problemática. Entonces, bueno, os he puesto unas fotos de una comparativa de lo que es Revit y lo que es la realidad. Salen un poco oscuros, pero bueno, si queréis luego os las enseño con calma para que veáis que llegó a construirse, que pude conseguir lo que al final necesitaba. Este es el edificio por fuera, esto es un pequeño rincón, pues para que veáis muchas veces que se detallan pequeñas zonas pues que las hacemos con mimo y que para mí son importantes. Y llegamos al momento 99% BIM. ¿Por qué 99% y no 100%? Que no va a llegar nunca al 100%. Al final, en un proyecto, nada es 100% BIM, en el sentido de que tiras de programas que, para completar el proyecto, no son propiamente BIM. Usas 3D Max para visualizaciones, usas ahora la realidad virtual, uso escaneado de puntos, todo eso no es BIM. Me apoya en el BIM, pero no es 100% BIM, ¿vale? Entonces, bueno, una vez superado el proyecto de Marbella, llega otra casa, otra vivienda, en este caso una vivienda en Riad, en Arabia, y aquí la problemática, obviamente, había que subsanarla. Seguíamos teniendo el problema de piezas, no lo habíamos resuelto, pero esta vez ya lo teníamos mucho más controlados. Habíamos aprendido de esa gran obra. En paralelo a esa otra obra salieron otras obras de otra importancia y otras definiciones, pero un poco es lo que os quería enseñar, es la comparativa de esa evolución y esa definición de un proyecto a otro, ¿de acuerdo? Luego vemos otra tipología edificatoria. El problema de las piezas esta vez ya lo teníamos encaminado, sabíamos cuáles eran nuestros problemas, sabíamos cuáles eran nuestras necesidades y sabíamos solucionarlas. En este caso es una zona estancial de esta vivienda. Esta vivienda pues tiene como una especie de nichos y necesitábamos definir pues, piezas que tuvieran, por ejemplo, el canto pulido o el canto visto, ¿vale? Entonces, la gestión que se hace es totalmente diferente al anterior proyecto. Cuando yo necesito, por ejemplo, hacer una medición de suelo corrido de un material, obviamente yo lo modelo con suelo corrido y ya está. Saco mediciones, saco relación por baldosas y se acabó. Pero cuando el despiece es un poco complejo, como es el caso que tengo señalado, porque combina diferentes colores y diferentes medidas y ya tengo que ir al número de piezas concreto, o porque tienen diferente tratamiento, como vais a ver ahora que señala, va a señalar una de ahí, ya tengo que ir a hacerle entender que tiene diferente comportamiento. En este caso, esa pieza, al hacer el hueco de un paso, tiene dos cantos vistos. Entonces necesito poder llegar a contar todas esas piezas de manera individual, ¿vale? ¿Qué optamos? Pues en vez de hacernos muro corrido o hacernos el suelo corrido, hacer medición al detalle, es decir, bueno, pues pongo baldosas, directamente es eso, ¿vale? Y ya tengo la posibilidad de darle toda la información que necesite que me aporten. Obviamente mi memoria de piezas ya estaba totalmente controlada, ya tengo elementos que son inteligentes, que saben cuánto miden, que saben si tienen una forma concreta, un canto visto. Generamos un grafismo pues, de una línea roja para aquellos sitios donde tengo canto visto, un círculo donde tengo canto visto, inglete tiene un aspa. Nos inventamos una simbología que dentro de Revit ya no era manual, sino que ya ella sola trabajaba independiente por el nombre que tenía, por las características que les habíamos dado. Y ya no tenía que hacer esto, ya tengo medición, tengo todo controladísimo en ese sentido. En el caso de lo del tema de la medición que hablábamos, claro, estos días que he estado con vosotros, que habéis estado por el stand, estamos ahí detrás, claro, yo necesito todo esto sacarlo fuera. Está muy guay que me quede dentro del modelo, pero tendrá que sacar. Entonces, por generalizar un poco, por no meterme demasiado, yo necesito que esto vaya a mi ERP. Necesito tomar unas tablas tipo que entiende que puede absorber mi ERP, meto ahí todos los datos que necesito generar, los saco a un Excel a través de Dynamo, los absorbe el ERP y con las mismas, cuando la gestión de compras hace su trabajo, va pasando a través de Dynamo otra vez a Revit, de tal manera que en esa parte lo tengo totalmente coordinado. Yo voy a saber en Revit cuándo se compra una pieza, cuándo ha sido pedida, el número de expedición, toda la información de la pieza desde que yo la prescribo
hasta que esa pieza llega a obra, ¿vale? Y todos sus parámetros, obviamente, y con la relación que ya sabéis que existe en BIM, ¿vale? La memoria de carpinterías. No nos había funcionado lo del tema de un numerito en la planta, un numerito en la tabla de planificación. La gente en obra no era capaz de identificarlos de manera rápida y tuvimos que inventarnos un sistema poco convencional que Revit no tiene estipulado para memorias de carpinterías, que me permitiera relacionar alzado-planta con el código que yo quería que tuviera y con una tabla de mediciones que yo tenía generada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese tema ya lo habíamos solventado y nuestro problema de taller pues era bastante sencillo también. Ya habíamos aprendido nuestro problema grande, que era el modelado en 3 dimensiones y meterle información, con lo cual el generar esos planos de taller ya estaba chupado, ya era muy fácil, ¿vale? Esta es la parte de la que os hablaba antes, de que no todo es BIM. Al final tienes muchos programas, tema de manufactureo, el tema de la nube, el tema de la nube de puntos, tal, que van alimentando al modelo. El modelo le alimenta a ellos y al revés, ¿vale? Entonces, para cosas como esta, hay muchas veces que nosotros tenemos que diseñar determinado mobiliario o tenemos que diseñar pues alguna pieza especial para alguna de nuestras obras, y todo eso es al detalle muy pequeño. Cuando nosotros generamos, por ejemplo, en el caso este de una colección de muebles que he sido para la cadena de hoteles Mandalay, se generan varios prototipos, el cliente elige entre todos esos prototipos y lo que tenemos que hacer es volverlos a meter dentro de BIM. Necesito que ese modelo empiece a figurar dentro de mi colección de muebles utilizables para esa cadena hotelera, con lo cual siempre tiene que estar en constante actualización. Luego lo que hablábamos antes del ERP. Al final, sí, mucha visualización que vais a ver, pero mi objetivo final es tener totalmente coordinada mi obra para poder hacer una buena gestión de compras y poder hacer los pedidos y no tener ningún tipo de problemas, ni que me falten cosas, ni que me sobren cosas, tener totalmente controlado. Entonces, para nosotros era muy importante que el paso del CAD al BIM al menos nos dejara como estábamos en ese sentido. Y si ya conseguíamos, que es lo que hemos conseguido, que a través de Dynamo y unas tablas de Excel, poder todo eso, tenerlo coordinado de manera bidireccional, pues hemos cumplido con el objetivo con creces. Obviamente, ¿qué pasa? Que Revit y BIM, el tener el modelo en 3D, me da muchas prestaciones de las cuales me puedo aprovechar. Nuestra relación con el cliente es bastante importante, es constante, el cliente opina y tomamos decisiones en base a su feedback. Eso incluye desde renderizados en Lumion, desde renderizados en Revit en línea, básicamente sin ningún tipo de tratamiento, a renderizados en Lumion, en 3D Max o ahora con el tema de las gafas. Esta es una foto del otro día, estuvieron las chicas del Reto Pelayo, que ya os hablaré con calma de ese tema. Estuvieron en la oficina metiéndose directamente en Revit. Tenemos un plugin que está ahora mismo en desarrollo, está en testeo, que lo que me hace es directamente decirle en Revit, me lo enlaza con la realidad virtual y me meto en el proyecto. Con lo cual, mis visitas de obra antes de que empiece la obra son virtuales. Hacemos correcciones en base a esas visitas y demás. Entonces, me aprovecho en ese sentido. Obviamente, la toma de datos, de nubes de puntos y ese posterior modelado de toda esa información. Y todo el tema de si me conformo con esa zona de confort que me marcan ciertos programas que estoy acostumbrada a utilizar y ahí me quedo. Obviamente no. Yo creo que para poder evolucionar, para poder llevar lo último a una empresa como C95, tienes que apostar y tienes que a veces equivocarte y decir voy a probar esto, puede ser que lo incluya dentro de mi flujo de trabajo o puede ser que no, pero necesito saber si funciona o no, ¿vale? Entonces, todo esto, toda esta consecución de testeos para adelante, para atrás, 50%, 80%, luego 100%, luego pruebo las gafas, pruebo la impresora, tales programas, tal, hace que nos planteemos muy seriamente eso que hablábamos antes al principio y el objetivo al final de este grupo de charlas, y es la formación.
cuando una persona viene de un curso, llamémosle X, yo soy profesora de cursos y pues bueno, son cursos tipo, lo que nos planteamos obviamente es que la formación dentro de la empresa es totalmente indispensable para trabajar de esta manera. Eso no hay que dudarlo, pero es que nos planteamos más allá. Yo creo que al final cuando tú testeas cosas, el dar tu know-how a los demás, que los demás vean cómo trabajas, en lo que te has equivocado y en lo que no, qué te funciona o cómo es lo no convencional que haces, pero que tiene mejor rendimiento, hace que todo el mundo nos enriquezcamos. Entonces, bueno, surge la necesidad de ayudar a esas empresas a través de consultorías o de formación, ya sean distribuidoras, ya sean fabricantes de productos que yo voy a necesitar utilizar, ya sea gestión de obra, a pie de obra. No quiero que mi Pedro es una persona que hay en mi obra, no quiero que vaya con su modelo BIM como agarrotado porque no sabe qué hacer con eso. Necesito poder tener mucha más fluidez. Entonces, todas esas cosas son las que queremos enseñar dentro de otros ámbitos, no solo el nuestro estudio, sino pues, bueno, transmitiroslo a quien consideréis que lo necesitáis. Y ya por último, y dado que ya no me queda mucho tiempo, simplemente quería enseñaros unas fotos para que veáis cosas de BIM con la realidad de nuestros proyectos. En este caso son 2 habitaciones, 2 dormitorios. Al hacer, pues desde, ya os decía, la elección de los espejos, las telas, los sofás, el diseño de mobiliario, pues veis que tengo muchos detalles en BIM que son poco convencionales y que son poco LOD nivel no sé qué. Pues obviamente hay veces que tengo que saltar todos esos estándares. Estos son 2 escaleras, es una pena que se vean mal las que están de Revit, salen demasiado veladas. Esto es una escalera y la realidad, una zona de estancia y la realidad. Ah, mira, esta es la misma, la he maquetado 2 veces. Y esto es una zona de una entrada a una vivienda, ¿vale? Un pequeño estanque, una zona de recepción a la vivienda, ¿vale? Pues nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, estamos ahí en el stand, en el 7H74, 2 stands más para allá, y será un placer para mí y para mi equipo poderos ayudar en lo que necesitéis, ¿vale? Gracias.